La libertad, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperio y es un verdadero gusto saludarlos un sábado más. Sábado 18 de julio, estamos prácticamente con un día un poco lluvioso, pero pues muy contentos de poder traerles toda clase de información, anécdotas culturales y por supuesto de conversar e interactuar con todos ustedes. Antes de comenzar, quisiera yo agradecer a todas las personas que hacen posible la labor que realiza Enesa Radio, a los colectivos, a los compañeros, por supuesto, de Poetas en Construcción, y también, por supuesto, a nuestra directora Rocío Román. Nos acompaña en cabina el día de hoy, en la parte técnica, mi estimado Abraham, en los controles. Y también un gran amigo, periodista, analista político, analista también de la cultura popular y de muchas otras cosas. Se mantienen muy buenas charlas, muy amenas con él. Oscar Morales, ¿cómo estás, mi estimado Oscar? Hola, Daniel, mucho gusto de estar aquí otra vez. Saludo a toda tu audición. Es un placer para mí estar aquí para platicar un poquito de todos estos temas culturales y sociales que pues la verdad nos interesan bastante. Como mencionabas, es un día lluvioso, así que si van a salir, háganlo con tiempo. Eviten que tengan retrasos. Perfecto, mi estimado Oscar. Pues bueno, el día de hoy, al rato, por cierto, también un saludo al maestro Porfirio García Trejo y también un saludo al maestro Francisco Vázquez Salazar, a quien tendremos más adelante hablando un tema muy interesante que justamente tiene que ver con el tema del día de hoy, que es precisamente esta cultura del arrabal, del bolero, de aquella, digamos, cultura relacionada con lo bohemio incluso, ¿no? Tú seguramente recordarás aquel México del siglo XX donde todavía existían muchas cantinas y muchos salones de baile, ¿no? Sí, o sea, antes podías ir y pasar un buen rato con tus compañeros, con tus amigos del trabajo después de salir y pues sí, unos tragos, un poquito de bailecito. De hecho, pues todavía pues hay varios ahí salones, ¿no? De danzón incluso. Exactamente. Entonces, pues realmente en esa época el baile y la fiesta se vivían muy distinto a como se vive ahora. Totalmente, se vivía muy distinto. Probablemente, no sé, habría que determinar si era un ambiente más sano o no. Pero lo que sí era un ambiente mucho más bohemio. Simplemente mencionar el Salón Los Ángeles, por ejemplo. La cantidad de cantinas que había en el centro de la Ciudad de México y que fue, pues, el lugar incluso de muchas grabaciones de películas dentro de lo que llamamos el famoso cine de ficheras, ¿no? Cine de ficheras, también las sexicomedias, por supuesto, Alfonso Sayas, etcétera. En fin, hay gente que podrá odiarlas, otras que podrá considerarlas de culto, pero definitivamente es una parte de la historia, de la crónica de la Ciudad de México, y es precisamente, y ya no quiero ahondar en ese tema, de lo que nos va a hablar más adelante el maestro Francisco Vázquez Salazar. Y el día de hoy, mi estimado Oscar, como te comenté el día de ayer, vamos a hablar precisamente de lo que es la lírica dentro de la canción mexicana. Más que la canción mexicana, la lírica, pues dentro en general de la cultura mexicana. Vamos a estar hablando también de algunos periodos muy específicos, muy importantes, cómo pasamos precisamente
Es más, lo voy a poner así. ¿Cómo pasamos de los poemas de Nezahualcóyotl, ¿no?, a el corrido tumbado? Eso es interesantísimo porque hay una clara evolución precisamente en las letras, ¿no? A qué hacen alusión, qué romantizan, qué no, qué eliminan. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero yo quisiera comenzar mencionando precisamente a la lírica pues como parte de la expresión de la identidad mexicana, ¿no? Para empezar, bueno, saber qué es lírica, ¿no? Porque siempre lo aludimos a la parte de las letras, a la parte de la música, pero imagínate, Oscar, proviene desde el griego, una referencia a los poemas cantados con el acompañante de la lira. Desde sus orígenes, poesía y música estuvieron estrechamente unidas, y en México, pues bueno, se consolidó mediante una mezcla de tradiciones indígenas, europeas y africanas. Alguna vez hemos tenido aquí en cabina a nuestro querido Arturo, seguramente lo conoces. Un saludo para Arturo. Nuestro buen Arturo, hablándonos de danzón y de bolero. Y sí, tal cual, indígenas totalmente, a partir de muchas expresiones, principalmente a inicios del siglo XX, dentro de la música, con esta reivindicación de lo que era el mundo indígena. En lo europeo, pues bueno, muchos tipos de ritmos, la polka, ¿no? La polka creo que es uno de los más importantes. Africanas, pues en la parte rítmica, por supuesto, en la parte de los instrumentos, de cómo se subdividía la música en aquel entonces, y que determinó pues la aparición de muchos géneros: el bolero, el danzón, el merengue, la cumbia, etcétera, etcétera, y que bueno, en México hemos adaptado. Entonces, bueno, como lo decía, pues lírica proviene del griego líricos, una referencia a los poemas cantados con el acompañamiento de la lira. Obviamente, pues bueno, la herencia prehispánica, los pueblos mesoamericanos con una tradición poética importante, ahí surgiría uno de los términos más importantes, que es el Inxóchitl Incuicatl, con el que hemos hablado también con el maestro Porfirio García Trejo, que hace referencia a la flor y el canto, ¿no? Considerada así la máxima expresión artística del ser humano. Eso es muy, muy importante que nos los grabemos, porque más adelante tendremos un debate acerca de qué podría ser considerado lírica, qué podría si hay algún tipo de género que pudiera ser considerado poesía, si pudiera ser considerado una verdadera obra de arte escrita, ¿no? Más allá de los ritmos que pues evidentemente son muy, muy pegajosos, mi estimado Oscar. Pero bueno, pues al respecto, yo quisiera preguntarte, ¿no? Como para ir charlando acerca de esto, ir desarrollando. ¿Cuál consideras tú es uno de los intérpretes o compositores? Te lo voy a poner así, del siglo XX. No vayamos tan lejos. Del siglo XX, que consideres que tiene letras, híjole, llegadoras, que consideres incluso poéticas. Pues para mí siempre va a ser José Alfredo Jiménez. Ah, ok. Otro podría ser, no sé, Javier Solís. Claro. Pues son, creo que, pues, referentes, y obviamente siguen sacando covers de ellos, ¿no? Entonces, exacto. O sea, su música no quedó como en ese tiempo, sigue trascendiendo, la siguen adaptando. También, o sea, ellos presentan pues como esa propuesta tan romántica, sí. su lírica, sí plasmaban, yo pienso, poesía dentro de sus letras. Las canciones obviamente las dedicaban, y incluso pues a la fecha, ¿no? Hay gente que las sigue dedicando y pues las toman realmente como, pues sí, un romanticismo muy, muy tradicional. Claro. Entonces, son, creo que para mí, los mayores referentes del siglo XX. José Alfredo y Javier Solís, sí, claro. Y más que nada tenían
esta parte cultural del buen charro mexicano, ¿no? Sí, justo. ¿No? Que también hicieron apariciones en películas. Del cine, sí. Y era hoy en día seguramente pensar en la idea de un charro que canta al pie de la ventana de alguien, ¿no? Con un canto pues desgarrador, sí, claro, con una voz muy educada, de tenor ligero, de barítono, engolada, muy bien trabajada. Es difícil pensar hoy en día eso como un referente de la música mexicana. Hoy no voy a emitir temas en calificativos a la música, por ejemplo, el corrido tumbado, sí, o los narcocorridos, pero sin duda hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí, o sea, los géneros pues prácticamente se siguen ampliando, ¿no? Uh-huh. Empezamos, bueno, antes el mariachi, así pues como dices, ¿no? El charro está cantando ahí en la cantina, al pie de la ventana. Empezamos con el mariachi y pues va evolucionando con el norteño, no sé, los Cadetes de Linares. Ay, caray, sí, claro. Pues canciones llegadoras que te invitan así a destapar una botella, ¿no? Y ya pues obviamente vamos avanzando, sigue, no sé, la banda sinaloense que también es como muy pisteadora, claro. Y ya de ahí como que se van derivando muchos más géneros, o no sé si llamarlos incluso como subgéneros de todo esto del regional mexicano, y pues que llegan a estos narcocorridos o corridos tumbados, que ya están pues mezclando incluso no solo la música pues de viento, la guitarra, no sé, uh-huh, la mezclan pues ahora sí con trap, hip hop, sí, y ahí va cambiando pues un poco sí el ritmo, las rimas, uh-huh, toda la prosa que van ellos pues modificando. Como tú dices, no me gustaría como emitir ningún juicio sobre una u otra. Claro. Yo soy prácticamente muy abierto a escuchar todo tipo de música. ¿Escuchas corrido tumbado? Sí, no soy fan, pero lo escucho. Okay. Obviamente me quedo más con los corridos pues tradicionales, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho Chalino. Entonces, Chalino. Obviamente son pues corridos muy distintos de la época, ¿no? Que también reflejaban pues la realidad que estaba pasando en esos años. Incluso pues cómo terminan, como sus carreras pues de una forma dramática. Sí. Cada uno de estos pues sí, cantantes del regional que se ven pues inmiscuidos como en polémicas en la política, en la sociedad donde obviamente hay muchísima violencia y pues terminan pues... Me encanta ese comentario porque hace poco, no recuerdo de quién, si lo escuché en internet. Perdón, vamos rápidamente, perdón por esta interrupción tan abrupta, vamos rápidamente un corte. Están sintonizando en su tinta radio por Enesa Radio 97.3 FM, no se vayan. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Fonacot sabe lo que te importa y te ayuda a cumplir tus metas. Gracias a este financiamiento obtienes lo que tanto necesitas. Te apoyamos con un crédito de hasta 4 meses de tu sueldo. Fácil, seguro y con las tasas más bajas. Con Crédito Fonacot cumples tus metas. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Muchas gracias, estamos de regreso en su tinta radio por Enesa Radio 97.3 FM, platicando un poco sobre el desarrollo de la lírica dentro de la canción mexicana. Antes de comenzar con este segundo bloque, les recordamos los teléfonos en cabina: 55 22 28 01 33, 55 22 28 01 33, y también, por supuesto, nos puede sintonizar por el 97.3 de su radio y en Facebook Live en esa radio 97.3 FM. Y bueno, Oscar, me acompaña en cabina Oscar Morales, quien ya ha estado en algunos programas anteriores platicando acerca de temas culturales y de la farándula también, ¿por qué no? Y estamos platicando precisamente
apuntes sobre cómo las canciones, la lírica y los artistas se adaptan al contexto que vive el país. Y ahí es donde quería subrayar que me llama la atención cómo dices, por ejemplo, en el caso de Chalino, ¿no? Cómo refleja la realidad, cómo refleja Peso Pluma, su contexto, ¿no? Y es muy interesante porque yo escuchaba hace poco este comentario de que la cultura se expresa en razón de lo que vive un país. Y siempre, por ejemplo, podemos ser a veces muy duros con el tema de si es una apología del delito, de la violencia, el tema del narcocorrido, o el tema del corrido tumbado, o el tema de los corridos norteños, Tigres del Norte, Cadetes, por supuesto, se me olvida Chalino, etcétera, etcétera. Lo podemos cuestionar, pero lo que no podemos cuestionar es que todas esas letras, todas esas canciones hacen referencia, pues, precisamente a digamos, a un norte del país que, pues, básicamente siempre ha sufrido uno de los grandes males, ¿no? Que es precisamente el crimen organizado. Y que es curioso cómo se refleja eso a través de un corrido y que la gente lo baila, ¿no? No, incluso, o sea, para mí los corridos es, o sea, quieres presentarle la historia de México a alguien, ponle los corridos desde que iniciaron, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, podemos irnos a la Revolución y obviamente los corridos están de las guerrilleras, no sé. Sí, las soldaderas, ¿no? Lo que conocíamos como las soldaderas. Entonces, precisamente lo que platicamos, te va pues mostrando cómo es la realidad de este país desde sus inicios, ¿no? Entonces ahí tenemos la revolución y luego va evolucionando y también toca temas como la migración, ¿no? O sea, no solo es como la narcocultura, sino también pues otras vertientes, como te digo, esto de la migración, y pues hablan siempre como esa nostalgia, como estos cantantes reflejan muy bien lo que pasa un mexicano cuando se va a Estados Unidos y todo ese sentimiento, esa nostalgia que sienten por su país y estar lejos de su familia, también está plasmado en cada una de estas canciones, que por eso te digo, o sea, es como, pues sí, a mostrarle a un extranjero, ahí está la música, ¿no? Y te va proyectando muy bien todo lo que va pasando. Y ya ahora sí llegamos pues un poquito más, no sé, los 90s, 2000, los 80s. Ya ahora sí los corridos realmente se enfocan más a una cultura pues de violencia, de narcotráfico, en donde pues habría que recordar un poquito de cómo estaba el país en esos tiempos y que, o sea, ahorita realmente siguen hablando de narcotráfico. Ahí como que, no sé, yo siento que lo reflejaban solamente como de fuera, ¿no? Cuando, ¿en qué momento dices? En los 90, por ejemplo. Ok. No sé, estás escuchando de que hay balaceras y persecuciones y... Claro. O sea, sí, muy como de película, ¿no? Cada canción. Y ahorita realmente es... yo soy el sicario, no sé. Sí va cambiando muchísimo la... ¿Consideras, a ver, debatamos, ¿consideras lo que estamos escuchando actualmente, que para muchos puede ser lamentable y para otros puede ser una oportunidad para hacer un estudio no sé, sociológico, pero ¿consideras que es una apología del delito y de la violencia? Híjole, creo que es una pregunta muy complicada. Okay. Tendría mis matices, no podría decirte sí o no. Considero que sí influye bastante. Obviamente sería música que yo no dejaría escuchar como a menores. Claro. Obviamente ya eres mayor de edad, comienzas a tener como una identidad, bien plantados tus valores, la persona que eres. Puedes escucharlo y a lo mejor tú no vas a salir y conseguir armas o ver drogas, ¿no? Pero si creces escuchando esto todos los días y la gente está movida por el dinero y quieren como acceder a él fácilmente y como te lo plantean estas historias de los cantantes, pues obviamente que sí pensaría que es una apología del delito. Y
estoy muy en contra de que, se debe de prohibir esto, tal. No, vivimos en un país donde la libertad de expresión está, no deberíamos de vulnerarla. Okay. Yo considero que podríamos decidir qué escuchamos, qué los artistas, qué preparan para su público. Entonces, yo no los prohibiría. Claro. No estoy en contra de ello. Más bien hacer... Digo, yo pensándolo, creo que en su momento, bueno, el Estado mexicano lo trató de poner un alto ¿no? Tratando de multar. Entiendo por qué, entiendo las causas, no son tiempos fáciles. Hay gente que lo celebró y estaba, bueno, vaya, se respeta. El tema yo creo que tendría que ser un exhorto, tendría que ser un llamado a la conciencia civil. Sí, claro. Porque a mí me parece tal vez un poco trillado, un poco romántico, pero podría ser mucho más loable confiar verdaderamente en la conciencia de tu pueblo, de pensar que pudiéramos establecer un pacto social de decir, señores, la situación está muy difícil, tratemos de inculcar o al menos de evitar que los menores accedan tan fácilmente a esta clase de contenidos pues tan polémicos. A mí, por ejemplo, hablando de farándula, seguramente muchas de las personas que nos escuchan, tú mismo lo sabrás, conoces al Malilla. Claro. El Malilla. A mí me parece un chico fabuloso porque siempre la juventud se le acerca y le empiezan a cantar y él se queda impresionado y dice, ey, oye, estás muy chiquita para cantar eso, ¿no? Y siempre lo dice y usted lo puede checar en sus entrevistas, lo puede checar en cualquier lado. Claramente él está haciendo esa referencia de decir, a ver, ¿qué está pasando? Que esta música que debería ser para mayores de edad, sí, o para un público adultos, mucho más maduro, sí, ¿no? ¿Por qué está llegando a niños de 5 años, de 6, de 8, ¿no? Que están en plena formación ética, civil, moral, que son muy susceptibles a todo tipo de influencia mediática? Perdóname que te interrumpa, pero no, siento que es como un problema ya cultural muy, muy arraigado, porque ahorita en las graduaciones, no sé si ustedes que nos están escuchando conozcan a alguien o tengan ahorita que familiares pequeñitos que se estaban terminando pues el kinder, la primaria. A mí me tocó, con familiares cercanos, saber que iban a bailar reggaetón. O sea... ok. Como tú dices, pues el Malilla dice, oye, ¿por qué estás escuchando? Pero incluso, o sea, los propios maestros son los que eligen las canciones y, o sea, en la educación, o sea, en tu educación básica y te ponen a bailar una letra que quizá los niños ni siquiera entienden. Y me pasó, ¿no? Cuando estaba con mi primita y me empezó a contar que iba a bailar, dije, órale, o sea, creo que... puede escandalizar, ¿no? Sí, sí podría ser como, o sea, realmente se pusieron a escuchar la letra los maestros cuando decidieron qué canción poner para la graduación. Entonces siento que sí, la cultura ahorita lo ve a lo mejor muy normalizado, no sé, pero pues sí es preocupante porque, como bien lo dices, pues las cosas en el país no están como pues muy tranquilas para estar escuchando violencia en todos lados, ¿no? O sea, en la música. No, totalmente. Y mira, afortunadamente, digo, esto no es propaganda ni mucho menos. Afortunadamente, bueno, hay indicadores de seguridad y de violencia que, bueno, son alentadores, ¿no? El porcentaje, digamos que ha bajado el porcentaje, por ejemplo, de homicidios dolosos, de otros delitos de menor impacto, de alto impacto, y dices, bueno, ok, parece que las cosas van marchando bien. Sin embargo, bueno, pareciera que es una herencia maldita y que además se refleja en la música, ¿no? Entonces, pues sí, no hay manera tal vez de quitar esa parte, esos mensajes a veces tan polémicos, ¿no? De temas que vemos en la música actualmente y que forman parte hoy pues de nuestros referentes internacionales, porque hay que decirlo.
hoy en día es mucho más referente internacional. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dicen los especialistas musicales, lo dicen las mismas tendencias dentro de las televisoras y de las barras programáticas. Hoy en día es mucho más referente internacional Peso Pluma, ¿no? Natanael Cano, Junior H, que un Pepe Aguilar, que un Alejandro Fernández, que bueno, incluso un Ángel Aguilar. La dinastía Aguilar. La dinastía Aguilar, digamos. Y y pues bueno, claramente, pues eso podría ser podría levantar muchos debates. Claro. Por el tema de no es lo mismo una letra de Alejandro Fernández o de un Pepe Aguilar que una letra de Natanael Cano, por ejemplo. Que por cierto tuvieron, creo que problemas, ¿no? Y creo que hasta sus hijos creo que ya están sacando canciones juntos, ¿no? Los Fernández con los Aguilar, algo así. Ok. Creo que es Majo Aguilar quien creo que ya sí. está como... Sí, claro, con el hijo de No Alejandro. recuerdo, ajá. Ellos ya van a solucionar ese conflicto familiar de años. Claro. Que viene pues obviamente desde Vicente Fernández y Antonio Aguilar, ¿no? Sus abuelos prácticamente. Exacto, y que Vicente Aguilar y Antonio Aguilar Antonio y Vicente Fernández. Todos ellos pues, claramente vienen de una tradición heredada también del corrido, ¿no? Precisamente regresando un poco, tal vez los traemos de aquí para allá, pero bueno, había que establecer en la mesa dónde estamos, qué es lo que estamos escuchando y qué es ahorita lo actual. Pero sin duda el tema de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, nos hace una referencia a la canción ranchera, ¿no? Que constituye uno de los mayores ejemplos así de poesía sentimental que podemos encontrar en la música dentro del país e incluso en Latinoamérica. Los grandes temas, pues bueno, sin duda el amor, el orgullo sobre todo, ¿no? El orgullo de siempre esta parte incluso un poco macha, ¿no? De es ganar o morir, tal cual, ¿no? Que se refleja dentro de las canciones de Vicente Fernández. La traición, la nostalgia, el desengaño. ¿Recuerdas alguna canción así muy dolida de aquella época, de aquellos grandes del ranchero? No sé, mira, yo creo que me quedaría a lo mejor con una de Pepe Aguilar, ¿no? A lo mejor no. Ok. No tan atrás. De Pepe Aguilar. De Pepe Aguilar. Por Mujeres como tú, ¿no? Es como una canción que la ponen y al que ni siquiera está dolido, parece que le está doliendo esa canción. La ponen en, no sé, en el bar, en la cantina, y la gente, o sea, realmente se paran los hombres y como dices, con este orgullo y el desamor, pues sí, se van como, no sé, para mí sí es como la más llegadora de como de ese tiempo. Sí, claro. Bueno, es que esas, por ejemplo, corresponden a nuestra generación, ¿no? Quizá, sí. Porque yo, por ejemplo, iba en la primaria, secundaria y esas canciones eran pues, casi nuevecitas. Yo, por ejemplo, hablando de Pepe Aguilar y hablando un poco de letras, porque casi no hemos leído, me van a regañar aquí los maestros, pero, por ejemplo, Directo al Corazón de Pepe Aguilar, ¿no? Que, por ejemplo, dice, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay temas, pues sí, que podrían presentarse en otra canción, pero el que está acompañado de ranchero, de mariachi, de Pepe Aguilar vestido de un buen charro mexicano, ¿no? O cuando abre la canción y se acaba de una vez con esta historia, ¿no? Apúntame directo al corazón, y es completamente desgarrador, ¿no? Pero planteado de una forma, pues obviamente romántica, si lo quieres ver así, o me equivoco. Sí, yo creo que es bastante el romanticismo. Si lo comparamos, no sé, con las letras de ahora, quizás sean un poco más simples. Estaba escuchando, justo venía para acá y estaba escuchando el radio. Y una canción, no recuerdo quién es el artista, pero decía como de, te vi tus estados, vi tu TikTok y ahora estoy desilusionado. O sea,
frases como muy cortitas, como sin ese sentimiento que sí dices. Sin mayor carga Sí. lírica. Lírica, No hay poesía ahí. no hay, o sea, sí hay palabras obviamente, pero quedan como medio vacías para mí, en mi gusto. Pero por eso de apúntame directo al corazón, o sea, está cañón. Sí, cuando se acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón, dices, ay, Dios. ¿No? Por ejemplo, tengo aquí La mano de Dios de José Alfredo Jiménez. Dice, solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Hombre, qué referencia, ¿no? Que aunque sencilla, popular, muy entendible, no deja de tener, ya cantada obviamente, yo la estoy leyendo y eso es eso es muy trágico para la gente que nos está escuchando, pero ya cantada no deja de tener ciertamente su magia, ¿no? No, y que otras canciones también son igual pues de sentimentales, ¿no? Por ejemplo, El Rey. Ah, claro. Esa canción también, como tú dices, o sea, lo vamos a leer porque obviamente no somos... no somos para nada buenos cantantes. Pero, o sea, imagínate, con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Sí, claro. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. O sea, son la forma en la que construían la canción, la letra, la composición, era muy distinto. Sí, insisto, por ejemplo, mencionábamos algunas temáticas, ¿no? Amor, orgullo, traición, orgullo, pero sigo siendo el rey, ¿no? Sí. Esa parte. Pues por ejemplo también la carga simbólica de aquellas canciones, en el tema de tequila, la luna, el caballo, el camino, el viento, la cantina, pues son palabras clave que identifican a una generación y sin duda, pues bueno, el ranchero, yo creo que dentro de todo el catálogo que tenemos de música es tal vez el que nos define, como nos podría definir como país, pero a eso entramos después de este corte que tenemos aquí en esa radio 97.3. No se vayan. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gov.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Muchas gracias, estamos de regreso en Su Tinta Radio por En esa radio 97.3 FM. Y si apenas nos está sintonizando, estamos platicando sobre la tradición lírica en la canción mexicana. Hemos hecho algunos apuntes, una comparativa muy, yo creo que muy contrastante entre el referente actual, que es el corrido tumbado, y por supuesto el romanticismo del medio siglo, del siglo XX, por supuesto. Y justamente, mira, por cierto, me acompaña Oscar Morales en cabina. Oscar, ¿qué tal?
Hola a toda la audición que apenas está... ¿Audición o audiencia? Audiencia. Audiencia. A todos los que nos están escuchando, que recién se conectan. Un saludo a todos. Muchas gracias, Oscar. Y mira, estamos hablando precisamente de letras. Y tengo aquí una de Agustín Lara, seguramente lo conocerás. Dice, arráncame la vida. Y dice, arráncame la vida en estas noches de frío, de duro cierzo. Fíjate, cierzo. O sea, palabras que hoy en día a lo mejor habría que abrir el diccionario y decir, ¿qué rayos es cierzo, no? Arráncame la vida en estas noches de frío, de duro cierzo invernal. Llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Que ojo, más adelante vamos a tener la llamada del maestro Francisco Vázquez Salazar platicando un poco de esta parte. Dice, arráncame la vida con el último beso de amor, arráncala toda mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo. ¡Ay! ¡Qué rimas!, ¿no? No, o sea, palabras que seguramente nadie utiliza ahorita. Exactamente. El lenguaje era muy distinto. ¿Consideras que se ha degradado el lenguaje en la actual canción mexicana? Creo que se ha simplificado bastante. O sea, sinceramente son palabras que rara vez escuchas. O sea, obviamente pones la canción y ya como que la vas cantando, pero en automático, ¿no? Y no es algo que tú vayas y estés comentando así en la hora de la comida, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, la gente que seguramente se está preguntando en este momento qué es cierzo, es el viento del noreste frío y seco. Ah, o sea, no, bueno. Imagínate. O sea, imagínate para que haya una palabra para definir específicamente. A ver, ¿no la repites? Sí, significa viento del noroeste frío y seco. Eso significa cierzo. Y lo resume, o sea, una frase. Viento del noroeste, ¿eh? Sí, o sea, no es cualquier viento. Nada, es la grandeza de Agustín Lara. Justamente tengo aquí Farolito, por ejemplo, ¿no? Dice, farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Farolito que alumbras apenas mi calle desiertas. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Y se repite, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso. Fíjate cómo lo define, ¿no? Más que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Creo que una de las características principalmente de la lírica del siglo XX es la manera tan amplia en que se usa los verbos, los conectores, las metáforas, todos estos aspectos que hacen de esa lírica pues una escritura y un lenguaje muy, muy rico, o sea, demasiado rico. Simplemente ahorita con cierzo nos quedamos como con ojos de ¿qué? ¿De qué está diciendo? ¿De qué está diciendo? Y ¿sí querías decir algo? No, o sea, me gustaría hacer como una comparación ahora con la actualidad para ver qué tanto se ha simplificado el lenguaje en las canciones. Ok, pero sí, nada más que tenemos ya en la línea al maestro Francisco Vázquez Salazar, a quien, pues bueno, saludamos muy afectuosamente. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Tenemos ya en la línea. Estimado Daniel, qué gusto saludarte y con el gusto de tener ahí en cabina también a un joven viejo amigo, Oscar Morales, igual, saludarlo con mucho gusto y aprecio. Saludos. Un saludo, maestro. Gracias, y escuchando la clase que están dando de la lírica en la música, y yo ahí les ponía antes en un mensaje previo que ojalá también lo trasladaran al cine, porque esa música, en muchos casos, cuando es buena música, evidentemente fue notoria su participación en otros productos culturales, ¿no? Así de fuerte. Y hoy tú dices, bueno, ¿qué canción actual hoy día mexicana es representativa de una cinta mexicana? Para empezar, el cine mexicano totalmente difuminado, ¿no? En comparación con lo que ahorita vamos a ver, analizar. Quise tratar el tema, compañeros, muy a tono con lo que han estado tratando, del tema del arrabal, la música,
la cultura popular y un grande de nuestras letras que es Carlos Monsiváis. Venimos de una polémica. Por cierto, me gustaría escucharles antes de continuar sobre esa polémica que hubo con relación a esta entrevista, pues ahora resulta falsa, en el Universal, que revivía una entrevista a Carlos Monsiváis a propósito de aniversario, entiendo, de luctuoso, 16 años de su partida, ¿no? Pero antes de seguir, ¿cómo vieron ese tema de quién fue la culpa? El periodista, bueno, pues sí, completamente idolo, pero ¿y los editores y el medio? ¿Cuál fue su planteamiento de ustedes si lo hicieron? Bueno, yo rápidamente un apunte, maestro. A mí me parece prácticamente perder el rigor periodístico en todo aspecto, ¿no? Desde la manera de verificar primero las fuentes, ¿no? Y también un desconocimiento total de lo que es la figura de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, me parece que con dolo lo hicieron, porque Carlos Monsiváis, tanto en entrevistas, en televisión, radio, como en su propia escritura, tiene un estilo tan pulcro, tan elocuente, tan sabio, y sobre todo a mí me parece que es una de las figuras más honestas, pero también, yo creo que pues que no tiene mayor interés en participar en esta clase de polémicas políticas. Y en esta entrevista qué bueno que filtran en el Universal, lo dibujan como prácticamente una caricatura vulgar de otra persona. Sí, totalmente. No, bueno, decían, ni siquiera hablaba así. Exactamente. O sea, ¿no? Empecemos por ahí. Bueno, y el buen Oscar, ¿qué dice? Sí, pues como comenta Daniel, para mí trabajar en un medio, o sea, es verificar siempre tus fuentes. No puedes salir con algo y aparte tan polémico, ¿no? No puede ser que no hubo filtros. ¿Quién aprobó? ¿Quién revisó? Y ya estando, pues ahora sí que publicado, después salen, ya salen con su disculpa. Obviamente, pues la familia también se sentía, pues sí, atacada, ¿no? Vulnerada. La presión de la familia, en efecto, híjole, quién sabe si hubieran llegado las disculpas y nos hubiéramos quedado como si eso hubiera sido la verdad, ¿no? Porque dices algo importante, periodísticamente, como decían estos grandotes de Marín, aunque a muchos no les guste, Carlos Marín y en paz descanse Vicente Leñero, en Manual de Periodismo, cuando habla de lo que es una nota informativa, entre otras cosas habla de lo que es, tiene un término, de lo que es relevante, lo que es importante, lo que es prominente, algo así, la prominencia. Y entonces, si vas a hablar de un expresidente como AMLO, llevándolo a esos rincones o más bien a esas referencias tan oscuras que claro podrían ser verdad, etcétera, pues tú como editor dices, a ver, espérame, el clásico de me están mentando la madre, a ver, miéntamelo otra vez, ¿no? Para ver si es cierto. No podrías haberlo ignorado, haber sido indiferente por el personaje prominente del que se trata. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poco, lo digo porque en efecto estamos salvando la memoria de un grande que hoy nos da paso para esta colaboración a propósito de la revisión de música que están haciendo ustedes o de la lírica y todo esto. Él de algún modo, no es que lo haya revisado, pero sí revisó, digamos que un conjunto de factores culturales relacionados. Voy al libro Amor Perdido, claro, de los 70s, 1977, creo que la editorial era muy accesible en ese entonces, donde pues claro, toma figuras políticas, artistas, personajes populares, hechos que no son, digamos, como colectivo, que no son, que nos unifican, pues, una misma mirada, en fin, nos dan identidad
Y como parte de todo eso, pues está la música, y por eso el nombre del título, ¿no? Amor Perdido, de este autor Pedro Flores. A mí me encanta mucho la interpretación de María Luisa Landín. La letra es impresionante, no la voy a repasar, pero se las dejo de tarea. En fin, decía Carlos Monsiváis, ese tipo de letras contribuyeron a la educación sentimental del mexicano. Hoy día, en el repaso que ustedes mismos han estado haciendo, díganme qué hay ahorita que sea algo que nos eduque sentimentalmente, y bueno, en otras cuestiones. De hecho, la pregunta es, ¿somos capaces hoy día de tomar estos artistas políticos o personajes populares de la sociedad mexicana para llevarlos a un libro y que reflejen nuestro tiempo, es decir, nuestra identidad? ¿Quiénes serían? En la música, hoy, ¿quién llevarían a un libro? Porque, pues dices, es que ahí está aglutinado, ¿no? En los tiempos del Arrabal, que coincidían con el tiempo del cine mexicano, en la época de oro, que luego se extendió porque hubo más composiciones. Por ejemplo, esto que decía Amor Perdido, Lámpara sin Luz, La Barca, por ejemplo, este tipo de títulos, ¿no? Son sesenteros ya más bien, pero bueno, fue tal la estela de esta referencia cultural, el Arrabal, estas colonias marginadas, la vecindad, el mexicano promedio, vamos a decirlo así, el mexicano promedio de entonces, ¿no? Que iba despegando una modernidad urbana, pero que no dejaba de verse esa fuerza. Dices, bueno, esta canción lo refleja, este personaje, este hecho político, y yo creo que no lo hay. El gran valor, digamos, que queremos anteponer hoy, haciendo un vistazo de la música regional, por ejemplo, no sé si atrapa lo que somos, o queda parcial, estigmatizado, como ahora los narcocorridos, los corridos tumbados, ¿no? Alojado en alguna parte, solo en alguna parte de lo que puede ser nuestra memoria colectiva, pero nunca va a alcanzar a ser que esas canciones pudieran reflejar el ser y la identidad del mexicano de una manera más concatenada, ¿no? Más complementada. El bolero, entonces, decía, como educación sentimental del mexicano. Hoy, en términos de gusto musical, ¿qué nos educa? Ya los escuchaba con mucha atención, pues yo creo que para alguna parte serán los narcocorridos, que bueno, ya lo están prohibiendo, aunque entiendo que la postura en la mesa ha sido, bueno, no habría que prohibir tanto, como más bien concientizar de qué es y que cada quien elija, ¿no? Pero bueno, pues están también del otro lado los Santa Fe Clan y toda la banda claro. de este tipo de rap, hip hop mexicano, que es muy fuerte. Está la parte todavía de la cumbia, pues sí, cumbia, porque yo creo que no se está haciendo salsa mexicana de calidad actualmente, no alcanza. Apenas hubo una escisión, yo lo lamento mucho, porque sí me gusta mucho este tipo de música tropical de los Yaguarú, y el tal Ricardo Borbonio, pues está intentando ahí tocar algo que lo acabo de escuchar y digo, híjole, no, se quedó corto. En fin, ¿no? De por sí no lo hay, y así peleándose, pues no. Ahora, concatenando el tema de mi participación es invitarlos a que lean este libro de Amor Perdido, y de todo lo que representa para la identidad del mexicano, para leer lo contemporáneo, para saber dónde estamos parados. Bueno, en esa época, decía, era el despunte hacia un México moderno, él decía esta modernidad urbana, ¿no? Que se venía muy fuerte, pero bueno, ¿qué decirles del cine ahora? Porque también lo retomaba figuras del cine en ese libro, Monsiváis. A ver, ¿qué se pone enfrente de la época de oro? Que no sea, pues no me digan que lo de Omar Chaparro, Marta y Gareda, y ya son viejos, porque ahora hay muchos nuevos que ya ni conocemos, títulos de películas que hay en Netflix que dices, ¿y esto de dónde salió? Y lo que llega otra vez a cartelera, pues siguen siendo los mismos. Y otra, de las luchas populares, muy ligadas justamente a temas de vivienda, por ejemplo, ¿no? Para salir del Arrabal, etcétera. Bueno, sí están las madres buscadoras, ignoradas, maltratadas, con una, pero la 4T tiene una hegemonía de lucha que, digo yo, no hace justicia a la visibilidad de las demandas genuinas de la sociedad. Es decir, hay un bloque luchando hoy día
pero cuando de ese bloque se desprende una expresión específica sobre un tema de reivindicación de derechos civiles, etcétera, los aplastamos y ya no los dejamos hablar, manifestarse y todo eso, y que de eso salga un símbolo, es lo que quiero decir, que luego trace hacia la música, que luego trace hacia el cine, ¿no? Uh-huh. Y bueno, reiterar, recomendar este libro de Amor Perdido, porque el arrabal como expresión popular dominante, que hoy por la modernidad urbana se quedó se quedó en las casas del bienestar del Infonavit. Ya no va a haber estas clásicas vecindades, ¿no? Uh-huh. Donde veíamos tanta música tan rica, tan variada, que reitero, juntas pues podían provenir de una misma afición. Perdemos imágenes como las cortinas que hacen de puertas para dividir las piezas, los cuartos, que no recámaras, no había puertas, los altares que tan pronto entras a una casa estaban ahí luego entrando en el patio general, en el patio central, los tanques de gas con macetas de malbones encima, estos tanques que había que estarlos revisando cada ratito porque pues había fuga, los tendederos cruzados, las piletas de agua con musgo, los restos de comida tirados ahí en las alcantarillas, estos olores increíbles, pues claro, a veces infumables, ¿no? Yo crecí frente a lo que era una vecindad típica, tradicional en mis infancias, y bueno, un chorro de cosas y de anécdotas, pero claro, como decimos, de educación musical, que bueno, también se agradece, las múltiples historias al más puro estilo Chin el Teporocho, seguro ya lo leyeron, uh-huh. de Armando Ramírez, uh-huh. ¿no? Que recogen los más intensos romances, amores prohibidos, secretos ultramundanos, ¿no? En fin, esta recuperación desde la lírica, si lo quieren ver así para retomar su apunte, yo con eso ya me voy despidiendo con el que empiezan el programa, llevado a la pregunta con la que inicié. Hoy día hay música, hay artistas, hay políticos, hay algo que digas, llévalo a un libro, trázalo hacia la música, trázalo hacia el cine y van a reflejar la identidad que somos, o estamos en una grande pausa en ese aspecto. Ahí se las dejo para sus comentarios finales, compañeros. Maestro, muchísimas gracias. Aprovechando su tiempo, yo quisiera preguntarle, sé que la respuesta tal vez implicaría un programa entero, pero con esto que nos comenta, ¿considera que la cultura mexicana año con año se diluye o estamos en una gran pausa también, como lo menciona? Fíjate que yo prefiero pensar que es una transformación, una pausa, un momento histórico de encuentros y reencuentros, donde todavía no logramos definirlo, decíamos desde la literatura, grandes movimientos, por ejemplo, que especifiquen el tiempo histórico en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Había movimientos literarios que decíamos, pues los contemporáneos, pues los estos, uh-huh. De los de medio siglo, pues los de los 70s, que la literatura de la onda, por ejemplo, claro. que claramente ilustra una época vinculada a las juventudes, al rock, a la relación México-Estados Unidos y todo. Hoy, en este momento, a riesgo de parecer ignorante, pero está muy regionalizado también, hay que verlo. Por ejemplo, tú te vas a las zonas noroeste del país, hay expresiones culturales bien interesantes en música que no precisamente es regional, Te vas al centro del país, tipo Guanajuato, un poco tirándole hacia Jalisco, y lo que yo he visto son expresiones relacionadas, por ejemplo, con el hip hop, con el rap, por ejemplo, donde dices, híjole, parece que aquí debería de haber corridos, ¿no? Y no, uh-huh. Ya hay solo chavos, etcétera. Entonces, yo pensaría que propio del donde nos encontramos como momento histórico, como país y como mundo, hoy no es un momento de buscar esto justamente que nos estamos preguntando. Hoy no es decir, ¿dónde está el gran movimiento? Y si la cultura se está rezagando, si se está pausando o qué, sino más bien hoy es parte de este transitar que en algún momento nos va a llegar hacia algún punto. Yo no lo alcanzo a ver,
para decirte, mira, en 2 años va a ser así, va a ser asado. Hay una multiplicidad, las influencias también hay que entenderlas, ¿no? El K-pop tan fuerte, ya lo vieron ahora con esos chicos coreanos que vinieron, Estados Unidos que no deja de producir música que nos atrapa, en fin, y otras partes del mundo que nos siguen alimentando de música, de cultura, etcétera. Entonces, yo creo que va a pasar más tiempo para pensar en una propuesta mexicana visible, o sea, nacional e internacionalmente visible. Por lo pronto, yo diría, hagamos el trabajo de reconocer lo regional, justamente, claro, las regiones que hay, cómo se está produciendo, y tratar de darles un sentido, ¿no? Una visibilidad. Perfecto, maestro, pues interesante apunte como siempre, y pues le agradecemos. No, hombre, a usted. Muchísimas Pásenla bien y espero pronto coincidamos ahí en la mesa. Y saludos a todo el auditorio. Un abrazo, maestro. Un abrazo, maestro. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un afecto. Perfecto, pues bueno, estamos ahí, lo tienen. Un interesante apunte sobre el tema de la cultura mexicana, sobre todo desde la perspectiva de un grande como Carlos Monsiváis. Y sí, sin duda también hace un muy buen llamado el maestro a reivindicar, respetar, sobre todo poner donde debe ir el legado de Carlos Monsiváis, que producto precisamente de una calumnia, de un acto de bajísima, es que ni siquiera podría decirlo, de una bajísima ética periodística, más bien de eso periodístico, no llega ni a periodístico. Justamente hablando un poco de eso, del tema del manual de periodismo, sí, claro, identificar qué es lo relevante, qué si es nota, qué no, y cuál es su utilidad social, porque pues meternos, como bien dice, si fuera cierto o no, al tema de la sexualidad de X o Y personaje, pues ¿dónde está, no? O sea, ¿dónde está en la actualidad? O sea, eso no tendría que ser motivo exactamente, ¿no? de nota, o sea. Encima hasta parece retrógrada. ¿Por qué tendría que llamarte la atención algo así? O sea, me parece muy morboso y sensacionalista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sin duda. Sin embargo, así es el periodismo en México. Sí, o sea, un periodismo muy empresarial, sí, muy sensacionalista a veces, ¿no? Y yo quisiera como hacer una pequeña como reflexión con lo que nos platicaba el maestro, pues sí me deja pensando, ¿no? ¿Quién podrías llevar a un libro? Y ajá, la permanencia como de los músicos ahora. Creo que esto es no solo en México, sino como a nivel global. Realmente salen músicos. Considero que esto es mucho más allá por lo de las redes sociales y todo esto, la viralidad. Claro. O sea, suben como espuma en segundos. Macario sí, Martín. O sea, Sueña lindo, corazón. Y todas sus canciones prácticamente sí suenan igual, pero ya no repuntaron. Y es esa espuma, sí, si subes, pero... Claro. ¿Qué artista se puede mantener como los que ya mencionamos en esta mesa durante tantos años, o sea, décadas? Mantener o también, como dice el maestro, y ahí yo te pregunto, porque ya vamos a ir cerrando este programa, ¿te llega ahorita a la mente alguien que tú consideres valdría la pena poner en algún libro, decir, este cantante o esta cantante, por supuesto, fue un referente en la época mexicana del 2010 al 2030? ¿Tendrías a alguien en la lista? Quizá del regional sería... En general, también puede ser. Espinoza Paz, o sea... Ok. Por, o sea, como muy popular, ¿no? Sí. Y, o sea, él compone todo y da canciones que realmente pegan a todas las bandas. Y compone para todo el mundo, sí, o sea, banda MS, etcétera, etcétera. Sí, o sea, creo que la calidad que tiene él podría ser. Y tampoco es, digamos, soez ni vulgar su escritura, ¿no? Sí, no. O sea, yo tengo una muy clara y seguramente estarás de acuerdo. Natalia Lafourcade. Sí. ¿No? Una chica que ha transitado por todos los géneros, incluso la bossa nova. Sí. Por la bossa nova. Ha transitado por el pop común y corriente que tenemos, por ejemplo en los 2000, que además tiene una letra muy bonita, impresionante.
y que hoy parece que encontró su nicho dentro de la música mexicana, con sones, con boleros y con géneros muy, muy característicos. Para mí Natalia Lafourcade es referente, y que además la liga con la crema innata de la composición en México, como lo es Leonel García, como lo puede ser Aureo Vaqueiro, como lo puede ser con muchísimos compositores de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ella creo que sí podría entrar directamente. Sí. Más que Octavio. Yo dejaría fuera a Octavio Paz. A Espinosa Paz. Sí. Tenemos aquí. O sea, él fue como el que pensaba por el regional mexicano, es difícil. Pero no, definitivamente me quedaría con Natalia. Perfecto. Bueno, mi estimado Oscar, pues llegamos al final de este programa. Te agradezco mucho. Muchas gracias por haberme invitado. Pasen una linda tarde. Disfruten el sábado. Perfecto, pues ahí lo tienen. Esto fue En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperio. Nos acompañó Abraham en los controles y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte